en estos días, es que estos días, cuando decimos estos días, a mí me preocupa porque ¿Qué decir esta noche? las cosas cambian en este planeta cada minuto. Entonces, a veces que me doy cuenta poniendo el radio, encendiendo el radio, como decíamos antes, Así. que y bueno, en cierto modo lo que le estamos diciendo por alguna razón ya ha sido superado por los acontecimientos, ¿verdad? Es vertiginoso el acontecer Cotidiano. actual. Se dice que la realidad está constituida por objetos y por acontecimientos. Los objetos tienen que ver con la materia y los acontecimientos con el tiempo. Son las únicas dos cosas. ¿Cómo? Esa definición está muy bonita. Sí, la realidad para normalmente sí. Pues, está constituida por objetos sí. o cosas, como diría. Sí, y acontecimientos, sí. Y acontecimientos. O procesos o fenómenos. Sí. Entonces, o noúmenos. Uno. Y en el campo de la política, ocurrencias. Bueno. Sí. Pero no, voy a punto de que los objetos, bueno, uno dice, los objetos están ahí, no cambian, pero a veces me pego una gran sorpresa porque en un lugar donde yo había visto una casa señorona, anticuca, pero muy guapa, de pronto se la han aplastado y tienen un parqueo mientras construyen un mamotreto. Pero bueno, fue que no me di cuenta del acontecimiento que consistió en que entraran unas vagonetas y unos demoledores de todo objetos tipo, que son objetos rodantes. Sobre todo antes de que la declararan patrimonio. Exacto, tú sabes que esa es una cosa que es buena. Sí. Cuando sospechan que pueden declararla patrimonio, inmediatamente vean a ver cómo la resuelven. En eso tenés razón, fíjate que nosotros... El crimen de la Biblioteca Nacional Vieja, qué barbaridad fue eso. Hablando de algo reciente relativamente, yo estaba en la dirección de la editorial de la Universidad de Costa Rica y apareció un libro que fue aprobado. Y entonces empiezan los creativos a proponer cosas y entonces alguien tuvo la ocurrencia de decir que por la naturaleza de la materia que trataba el libro, era interesante poner en la portada la fotografía de una vieja casona de cafetalera que sobrevivía yendo hacia Tres Ríos. Sí, a mano izquierda. Bueno, entonces resulta que yo inmediatamente le dije tenía por fortuna, por suerte, a un colaborador muy bueno en hacer trabajos y buen fotógrafo. Entonces le sugerí, ¿por qué usted no llega tarde un día de estos y se detiene y hace unas fotos de esa casa? Para ese fin. Y en efecto, él las hizo y salieron muy bien. Entonces esta foto extraordinaria se puso de portada del libro. Recuerdo que cuando salió el libro, don Alberto Cañas lo vio y se emocionó mucho porque algo tenía que ver él con esa casa por la vida familiar. Sí, el viejo Escalante. Bueno, sí. El asunto él es que decía, él se emocionó mucho y se alegró de que... Y claro, las fotos están ahí. Yo me pregunto si la decisión nuestra, así, administrativa casi, de poner la fotografía de esa casa no fue la que la condenó. Porque un día llegó este colaborador, casi llorando, llegó a la puerta de mi oficina y me dijo: don Fernando, la demolieron. Sí, claro. Y yo primero, ¿cómo? ¿Demolieron qué? La casa. Pero muy rápidamente después de la... Entonces yo presumo que es posible, no es que eso sea, yo no pude averiguar más, que hayan pensado, si ya salió en ese libro, ahorita no declaran patrimonio. Sí, claro. Entonces
de un día para otro. Es decir, él pasó, la vio y al día siguiente pasó y ya no la vio. Si no me contás esta historia, sí, he seguido teniendo en mente la casa, porque está en la ruta vieja, en la ruta antigua, sí, claro, sí, a sí, Cartago. Y yo no he vuelto a pasar por ahí. Y no, si ya no está, ya no está. porque ahí hay unas casas, ahora me estoy acordando, uno de los Mendiola, enorme, y otra casa más o menos en la misma zona. Sí, bueno, Sí. yo quedé con ese cargo de conciencia de que tal vez por una decisión, digamos, estética era, es decir, una buena portada para un libro de esa Sí, índole, claro. llamé la atención sobre algo que después iba... Salieron en carrera a resolverlo. Eso de los cargos de conciencia, él estaba contando a Vladimir que después de las 3 de la tarde de ayer he estado diciéndome que soy un desgraciado. Vos Yo a mí mismo. Sí, claro. Porque me pasó una cosa muy tierna en el fondo. Eso se llama autocrítica. Pero después dije, ¿cómo? Lamento no haber hecho lo que debí haber hecho. Yo fui al ICE en San Pedro, y hacer una gestión y ya terminé rápidamente, entonces aproveché para ir a una librería que está cerca. Y estuve ahí conversando en Nueva Década. Ajá. Y compré un librito, digo librito porque es pequeño. El libro se titula La tiranía de los modos de vida. Subtítulo, sobre la paradoja moral de nuestro tiempo. Es muy interesante, bueno, y lo compré porque a mí... El título es muy... No, y el título, Sí. una vez que empecé a leer me di cuenta que viene al pelo para el momento actual. Ajá. Pero resulta que yo me vine caminando porque el carro estaba en el parqueo del mall este donde está el ICE. Y de nuevo al vicio, paso frente a la librería internacional que está ahí, entonces decidí entrar a leer el libro, ¿verdad? Porque uno lo huele, no lo lee. Entonces, entro y lo primero que hice fue dirigirme al mostrador y decirle a la muchacha, le dejo esto aquí porque lo traje yo, ¿verdad? Y ya ella se rió y está bien, ahí lo dejé. Y me voy a ver, tenía tiempillo, entonces al rato me encontré un librito de juventud de Dostoyevsky, por cierto, ahora no recuerdo cómo se llama. Pequeñito también. Y dije, bueno, me voy a llevar este para no salir con las manos vacías. De Don Fedor. Y entonces me voy a pagar y había fila, había 3 personas creo. Y estoy haciendo fila ahí tranquilamente cuando entra una jovencita, delgadita, morena, muy linda ella, pero jovencita, tendrá tal vez 17 años, llevando a su niño, a su hijo de la mano, y ella llevaba un bolso en el que de otra librería había comprado libros, y se veía que quería consultarle algo a la señorita que estaba atendiendo al público. Entonces se para y ve mi libro, pero ella no sabe, ella está nuevo. Claro. Y entonces se pone así concentradamente a leer la contraportada, y yo veía que ella, mientras leía, movía los labios como alguien bueno, una forma, pero leía y se la estaba leyendo toda la contraportada. Y me llamaba la atención por el texto, pensando en el texto de la contraportada, que ella lo estuviera leyendo con esa concentración. Y claro, llega el momento en que pago y ella sigue leyendo, no había terminado, entonces yo cortésmente me quedo esperando que termine. La joven del mostrador no entendía por qué yo me quedaba ahí. Y aquí es donde viene la canallada mía, porque cuando ella pone el librito sobre el mostrador y va a preguntar lo suyo, yo lo cojo y muchas gracias le digo, y ella se da cuenta que era mío.
Yo debí haberle dicho, si le interesa, lléveselo. Eso es lo que no me perdono, porque póngase, a mi edad, viendo una jovencita así, es como es lo que debería haber hecho, y hay que ser un canalla para haber omitido ese acto, porque yo no sé si puede que no le interesara, pero ella se leyó la contraportada, que es un texto no complicadísimo, pero serio, ¿verdad? Los modos de vida afectan por completo nuestra existencia y sin embargo están fuera de nuestro control. Y aquí la paradoja. Nosotros, individuos considerados libres y democráticos, somos prisioneros de los modos de vida. Nos imponen en efecto unas expectativas de comportamiento duraderas, tener trabajo, ser consumidores, integrarnos en el mundo tecnológico, en el mundo administrativo, en el mundo económico, a las cuales debemos adaptarnos de forma global. Ese es el primer párrafo. Y todo es muy comprensible lo que dice esa contraportada como el libro en sí. Sí. Pero créame que yo quisiera que esa muchacha oyera este programa para que vea lo apenado que estoy, porque el costo de este libro no ameritaba que yo fuera tan canalla, tan agarrado, tan despreciable. Y ella iba con un niño, era un chiquito. Como autocrítica un poco grotesca. No. Despreciable. Que tomen nota quienes nos oyen y nos ven. Sí. Que cuando esté Fernando Durán en una librería y pone un librito por ahí, hay que hacer lo mismo. Porque no, estamos de acuerdo. En mí es como una vocación de que si hay un libro que es de interés para alguien, haga el esfuerzo mayor posible por proporcionárselo. El de la amiga que una vez en enero aparece justamente en esa librería. Y me dice, mira, hace años que no nos vemos, y entonces en eso yo volví a ver hacia el estante y estaba el libro Seda de Barico. Sí. Y lo agarré y le digo, mira, esta Navidad no te regalé nada, te voy a regalar este libro. Y me quedó agradecidísima. Puchira, ¿cómo fue que? Sí, claro. Tengo que haber cambiado yo para una mal. Pifia, lo que decíamos antes. ¿Ah? Entonces, un pipionazo. Sí. Pero es que el mundo está hecho así, uno tiene para sí de sí mismo una cierta visión. Y ahí uno se ve en un espejo que no se reconoce. Me veo como en el espejo de Dorian Gray. Sí, bueno, pero bueno, por lo menos ojalá. Es que los jóvenes son sorprendentes, ¿verdad? Para uno, ¿qué espera uno de ellos? De lo que hacen siempre. Yo nunca hubiera esperado que a una muchacha de esa edad, aparente por lo menos, le interesara este libro. Y digo yo, ¿qué importancia tiene el buscar la oportunidad de alentar ese interés, ¿verdad? Que nada cuesta. A propósito, ahora que citaste el retrato de Dorian Gray, hace un tiempo, me acuerdo, precisamente en una de estas librerías, no creo si fue la Internacional, una de esas, vi un libro de Oscar Wilde que era como una especie de autodefensa o de explicación, y lo compré. Me acuerdo que me lo llevé, y en ese entonces hacíamos la piapia en mi casa, llegaba Roberto Fernández y Beto, y yo lo tenía ahí en la piscinilla que vos conoces, y entonces me dijo Beto, ¿qué es? Y él lo agarró y lo tiró así. Le dijo, ¿qué pasó? Yo no lo había empezado a leer. Es una barbaridad. Después, cuando lo leí, que era una explicación de su homosexualidad. Y dije yo, pero ¿cómo? Sí, de veras, yo, ¿por qué? ¿No habías oído de ese libro? No, es que estoy pensando cuál es, porque
Es que no recuerdo el título, pero, No, no pero la Beto balada, se no. enojó y lo tiró así. No es la balada de la cárcel de Reading, ¿no? No recuerdo el título. Sí. 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 Pero a Beto le molestó. Pues, un escritor de ese tamaño y tenés esta porquería de él. Yo lo compré porque me llamó la atención realmente de ahí, Oscar Wilde. Y Yo tengo las Y hojas entonces- completas. Sí. Debo de tener ese entonces. Sí. para buscar. Sí. En todo caso, los tiempos cambian, ¿verdad? sí. Pero es como... No, él lo hace muy científicamente y una forma, no como la yuca ni nada por el estilo. Pero yo no me acuerdo porque no, Beto lo que le molestó fue que yo hubiera comprado eso. Es decir, ¿cómo un escritor como Oscar Wilde está comprando esta porquería? Hace poco yo tuve, yo creo que lo compré y lo leí, yo no sé si ya habrá desaparecido, un libro escrito por un inglés que fue el amante de Wittgenstein, Ajá. el del Tractatus filosóficos. Y bueno, se considera que tal vez Wittgenstein es el filósofo más importante del siglo XX, dicen algunos. Y fue entretenido porque finalmente cualquiera hubiera pensado en que podría haber algo que a uno le pudiera impresionar de algún cierto modo, y no. Todo se trata de la relación de viajes, visitas, y entonces hay unos encuentros con Bertrand Russell de los dos, muy interesantes, y no, esas cosas ya. Supongo que si Calígula hubiera escrito sus memorias nos diría cosas terribles, ¿verdad? Imagínate. A propósito de Bertrand Russell y esos grandes europeos, se han publicado encuentros, reflexiones de Bertrand Russell, Sartre, etcétera, en diálogo, que es muy interesante también. Sí. Hace poco vi en la red una película. Digo película porque en el tiempo en que hicieron no había, no se podía hablar de videos en el sentido que hablamos ahora, de una entrevista a Bertrand Russell, ya mayor, fue poco antes de su muerte, y fue donde él, entre otras cosas, contó lo de su accidente aéreo, que yo el otro día comenté. Pero se asombra uno de ver personajes que vivieron, digamos, tan antes, como diría mi abuelita, de este desarrollo técnico acelerado en que estamos, cómo ellos lo previeron, lo vieron venir sin tener la capacidad de enunciar detalles, cómo vieron que las cosas se iban a poner difíciles para el ser humano en su esencia, por el cambio, por el avance tecnológico. Son visionarios, de veras. Es un bello documento ese. ¿Cómo se llama? Es una película, es un filme. Eso es lo que a mí me gusta de la red, que si uno atrapa las cosas, hay cosas interesantes. Hay tanta basura, ¿verdad? Es como ir a la playa a tratarte de conseguir una concha absurda, ¿verdad? Pero sí, la encuentro. Ese es Bertrand Russell. A propósito del crimen ese muchacho Langner, una noche de estas que me desvelé, que es muy frecuente, pero ya había terminado de hacer mis cosas de lecturas y eso, pero me metí a la cama y no tenía sueño, me puse a ver televisión y estaba empezando la película de Los Intocables, la de Kevin Costner, que es muy interesante porque refleja la historia de un perseguidor de la mafia en Estados Unidos,
Pero ahí lo interesante es cómo la mafia controlaba en Chicago La policía. Ah, sí. los jueces y todo. Sí. Y yo decía, eso sería importante pasárselo a los policías de Playa Jaco. Y al OIJ y a la Fiscalía y a todo mundo, porque la verdad es que no puede haber tanta impunidad ahí, si no es porque hay un control mafioso de muchas cosas, me parece a mí. Sí. Sí, solo que el grupo que se constituyó era un grupo de una clase que no creo que tuviera ese tipo de influencia, ¿no? Era un chofer, el que manejó el grupo, un chofer de esos irregulares, para usar un No, término. está bien eso, lo que Sí. pasa es que es el impacto de eso. Ah, sí, Que claro. nadie, el silencio que impone, Ah, sí, sí. el control. La omertá. Eso, exactamente, eso lo que implica es que ahí hay un control mafioso muy importante que Sí. nadie le, No, todo el no, mundo ya- le tiene ya miedo, te- la policía y todo el sí, mundo. ya te Y entendí. el ministro de Seguridad dio unas declaraciones diciendo que el problema era que no tenían personal. Sí. Entonces, rótenlo. Tan simple como eso, rótenlo, cámbienle las reglas de control. Sí, sí, Rótenlos cada 2 meses, roten policías a ver qué pasa. sí, ahí. Y Hay van una- purificando. Sí. Ahora que hablaste de mafia y control de Estados Unidos, el sistema judicial gringo, me acordé de una cosa, de esas grotescas que se dan por descuido en Estados Unidos, ahora que murió Scalia, Sí. Ajá, el juez. Sí, sí. resulta que alguien donó $30 millones a una universidad, ¿no? Probablemente la universidad en la que él dio lecciones. Y para que para la Facultad de Derecho, lo que corresponde a la Facultad de Derecho, y una condición es que le pusieran el nombre de Antonin Scalia a la facultad. Entonces decidieron aceptar y le pusieron Antonin Scalia School of Law. Y publicaron el logo y todo. Y entonces empezaron a llover protestas de exalumnos. ¿Cómo le van a poner así? No se fijaron cómo le pusieron, porque es as all. Con doble S. Entonces tuvieron que borrar todo lo actuado, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Te van a decir que hay que aterrizar, ¿no?